Bueno, buenos días. Somos las maestras contenidistas Jimena de Freitas y Fiorella Fernández. Estamos haciendo la grabación del encuentro realizado el viernes pasado, no, el jueves pasado, jueves, si no me equivoco, jueves 24 de, no, Jueves 23, 23. jueves 23. 23 de junio, con las maestras inspectoras de inicial. Y bueno, un poco la idea fue mostrar la navegación por los portales Uruguay Educa y Ceibal. Y bueno, empezaríamos, Jimena. Vale. eh, Bueno, nosotros pensamos el recorrido, que pretendemos fundamentar la tarea, cuál es nuestro rol desde la labor de docentes contenidistas, por qué trabajar con recursos educativos abiertos, después ofrecer una breve navegación de los repositorios de Ceibal y Uruguay Educa, y después sugerencias sobre el uso de los recursos educativos abiertos en el ámbito de educación inicial, porque es importante, porque es relevante, y después establecer las vías de comunicación con el equipo de contenidistas. Así que bueno, también recordar que el encuentro era en el ámbito planteado el encuentro de jueves, eh, en el ámbito de acuerdos de los inspectores de Montevideo. es verdad. ¿Ah? Y bueno, queremos eh, compartir ese recorrido. Nosotros, nuestra tarea la hacemos siempre teniendo en cuenta los documentos oficiales, los lineamientos que se nos plantean desde el Departamento de Tecnología, eh, y también las sugerencias emanadas de inspección técnica de todos los ámbitos. Y no solo los documentos ni los lineamientos, sino también las pautas o sugerencias que emanan de distintos eh, actores. Por ejemplo, las pautas de referencia sobre tipos lectores, este, planteadas por PROLE, que bueno, que también son relevantes en el ámbito de educación inicial. Los cuatro pilares que fundamentan las nuevas pedagogías han sido la fundamentación para el trabajo en este año y el año pasado desde el departamento, focalizados por supuesto en las alianzas para el aprendizaje, en las prácticas pedagógicas, en los ambientes de aprendizaje, y en el apalancamiento digital. Nosotros como equipo pensamos que cómo podemos este, generar nuestro trabajo y nuestro impacto dentro del territorio. Y entonces, desde ese quehacer y desde ese pensar, planteamos nuestra tarea pensando en cómo podemos dualizar, y efectivamente dualizando nuestro trabajo, tratando de considerar no solo el soporte escrito, sino el soporte auditivo, el visual, tratando de facilitarle al usuario el recorrido desde la mirada del paradigma de la dualización de los recursos, y también de nuestra manera de pensar cuando pensamos en elaborar el contenido. También tratando de generar alianzas con distintos actores dentro del sistema o fuera del sistema. Es así que las videoconferencias han sido sustancialmente importantes a la hora de tener el oído y qué es lo que está pasando en el territorio. ¿Ah? Y una de esas maneras bueno, generar estos intercambios este, a partir de las videoconferencias y de lo que nos llega desde el territorio. Nuestra manera o nuestra forma de trabajar fundamentalmente es
dándole mucho contenido a los repositorios educativos, ¿verdad? Con las distintas posibilidades que nos brindan los recursos educativos abiertos. También generando publicaciones que se generan mediante los boletines electrónicos o mediante la revista Fuente, que es una revista que ya tiene larga data dentro del departamento, y también focalizando o tratando de fortalecer distintos ambientes de aprendizaje, por ejemplo, con las tutorías o con diversas publicaciones que tenemos desde el departamento. Siempre tratamos de generar sinergias y articulaciones a la interna del sistema dentro de primaria, pero también fuera del sistema, por ejemplo, con el Centro Ceibal, con Fundación Telefónica, con formación docente, con, bueno, en diversas maneras generar ese andamiaje. Nosotros somos un equipo de contenidistas, somos 11 contenidistas en este momento, de distintas áreas. Tenemos un profesor de educación física que se incorporó recientemente como contenidista, después hay compañeras en el área de matemáticas, en el área de lengua, en el área de ciencias naturales, ciencias sociales, conocimiento artístico, y también en inicial. En inicial estamos Fiorella y yo, que somos docentes especializadas en el área. Y lo que hacemos son recursos educativos digitales, y fundamentalmente para el repositorio Ceibal, el material que se realiza es un objeto de aprendizaje en el software Excel Learning, que se puede navegar en forma en línea, o si no, puede ser descargado. Para poder ser descargado hay que tener instalado dentro de las computadoras el Excel Learning. Las computadoras que entrega Ceibal ya tienen instalado el Excel Learning, entonces es mucho más fácil, pero si se pretende descargar dentro en una computadora que no tiene Excel Learning, es muy fácil descargarlo desde la página. Es un software que es muy liviano, que no ocupa mucho lugar, y es muy amigable, y es muy fácil de recorrer, de instalar. El procedimiento no es engorroso. Y dentro de todos los recursos educativos que tenemos dentro del portal del repositorio Uruguay Educa, la BERET es la propuesta didáctica. Estos dos recursos educativos, que son como los buques insignia de ambos repositorios, tienen como público objetivo distintos, son los públicos objetivos. El objeto de aprendizaje principalmente está pensado para el alumno, y en cambio la propuesta didáctica está pensada para el docente. El objeto de aprendizaje tiene un diseño autocontenido, determinado menú, determinado recorrido que puede hacer el usuario en forma autónoma, pero si es mediado por un adulto, si es mediado por el docente, si es mediado por algún familiar, por algún educador, seguramente lo que pueda rescatar o lo que pueda recorrer, valorar el usuario, seguramente sea más que en forma autónoma. Pero está pensado para que sea realizado de forma autónoma. En cambio, la propuesta didáctica es un posible recorrido de un contenido, son una selección de contenidos con determinada propuesta, anclaje didáctico, disciplinar, que hará el docente. La transposición es la que la va a hacer el docente, va a ver cómo va a ser ese anclaje dentro de su aula, con su particularidad, con sus niños, con sus alumnos. Y no quiere ser una receta, quiere ser un posible recorrido, que puede ser, se le pueden agregar cosas, se le pueden omitir, no tiene que ser realizado en forma tal cual, ¿verdad? Y también tenemos otro tipo de materiales que lo que sí nos tenemos que quedar con la idea de que ¿por qué es un recurso educativo digital? Porque es navegable, porque es recorrido en forma digital. Si nosotros lo vamos a imprimir y si se transforma en un formato papel,
Entonces ahí ya deja de ser digital para hacer un PDF o un material. Esa es la gran característica que tiene el recurso educativo digital, ¿verdad? Y nosotros tratamos desde nuestro rol, a la hora de pensar los contenidos que hacemos, que no son solamente objetos de aprendizaje, propuestas didácticas, sino pequeños videos, pequeñas capsulitas de videos, juegos, infografías, recursos, textos que sean fundamentalmente elaborados con hipertexto, con hipervínculos, ¿verdad? Todos esos materiales tratan de apoyar la tarea de otras cuestiones. Por ejemplo, la difusión de los materiales de cuadernos de hacer matemática o de los CLE, o también el apoyo a las pruebas CEA. Nosotros tratamos de generar materiales, contenidos que estén vinculados y que puedan tener un apoyo a la tarea del docente que va a trabajar con ese cuaderno de matemáticas, con ese libro de lectura, o cuando va a efectivizar las pruebas en línea. Entonces tratamos de estar ayornados o alineados desde ese paradigma para trabajar en forma colaborativa. También hemos generado ciclos de videoconferencias con formación docente, con distintos colectivos para apoyar la difusión de la tarea que hacemos desde los portales, y también las tareas o las prácticas o las experiencias que los compañeros realizan y que nos las hacen llegar para compartir dentro de los portales, dentro de los repositorios. Bueno, nos pareció interesante plantearnos esta pregunta. ¿Por qué trabajar con los recursos educativos abiertos? Y algo que consideramos sumamente relevante es que estos recursos, estos diferentes recursos que mostró Jimena, están elaborados en este caso particular por maestros de inicial, formados además en determinadas áreas del conocimiento. Eso de alguna manera trae como consecuencia que son recursos que están contextualizados a la realidad educativa nacional, a la realidad educativa de nuestro país. Muchas veces nosotros cuando vamos al buscador y decimos, bueno, a ver, quiero material sobre el color, porque voy a trabajar con mis alumnos sobre los diferentes paletas que hay del color, y lo que hacemos es ingresar eso a Google y nos enfrentamos con un montón de propuestas, con un montón de definiciones, con un montón de información que quizás en muchos casos esté de alguna manera dirigida a una determinada población, o propuestas, quizás llegamos a propuestas didácticas después de mucha búsqueda, pero propuestas didácticas que no están de alguna manera contextualizadas. Entonces, creo que estas son dos puntos muy importantes. Además, también que son recursos gratuitos y con licencia abierta Creative Commons. Bueno, por lo que dijimos también, al utilizar los programas, de alguna manera reflejan nuestra identidad y promueven además alianzas con otras comunidades. O sea, de alguna manera nosotros, si bien trabajamos en base a un proyecto que cada contenidista tiene y cada equipo de trabajo tiene, también trabajamos en base a solicitudes, a emergentes, y bueno, a solicitudes de parte de determinadas comunidades educativas. Y además, este docente, tenemos la visión del docente como prosumidor, ya que los recursos pueden ser reutilizados y rediseñados. El maestro, cuando lo puede descargar en su máquina, puede hacerle modificaciones, puede hacerle cambios. Entonces, el docente no solo lo usa, sino que de alguna manera también tiene la autonomía de modificarlo de acuerdo
al propósito educativo que tenga. Pasamos a la otra diapo. Bien, lo que hablábamos también con Jimena, los destinatarios, docentes, estudiantes, quizás algunas propuestas, algunos REA, tengan un destinatario más directo, como es los recursos educativos de Ceibal, que son más para el alumno, pero que también hay recursos dirigidos para los docentes y para las familias, pero en Uruguay Educa tenemos esas famosas propuestas didácticas que, como dijo Jimena, son la vedette de Uruguay Educa y que, bueno, están dirigidas directamente a los docentes. Sí, respondemos también, como dijimos, tenemos una línea de acción, pero de alguna manera también respondemos a los emergentes. Imagínense que en el 2020 el emergente más importante fue el coronavirus, estudiar el coronavirus desde todas las áreas del conocimiento. También este año, por ejemplo el 2022, estamos trabajando con el Año Internacional del Vidrio, trabajamos también con las efemérides, o sea, tomamos los emergentes en nuestro trabajo. También en esos recursos educativos encontramos a las revistas Puente, que son publicaciones que realiza nuestro departamento y que también tienen ejemplificaciones y sugerencias para trabajar con los recursos educativos. Bien, acá tenemos dos tutoriales. El primero es cómo llegar al repositorio educativo de Ceibal. El otro es cómo llegar a Uruguay Educa. Y bueno, se los vamos a poner para que tengan una idea de cómo ingresar y cómo hacer esa búsqueda en los respectivos buscadores, en los respectivos repositorios. Capaz que no sale el audio. Si no, Jime, los dejamos y que de alguna manera, como las personas, los oyentes que tengan este material, van a poder ingresar a los tutoriales. Así que no importa si no se escuchan, Jime. Perdón, no lo oías tú. No se escucha, no. ¿Para qué lo cambio? A ver, vamos a intentarlo por última vez. Y si no, bueno. Y si no, se los dejamos para que la gente los pueda escuchar. ¿No? El repositorio de Ceibal aloja objetos de aprendizaje diseñados. ¿Sí? Está. Diseñados para la comunidad educativa uruguaya. En él podemos encontrar recursos para educación inicial y primaria, secundaria y formación docente. Los objetos de aprendizaje son material digital para la instrucción educativa, que son autocontenidos y permiten ser reutilizados. Al ingresar al repositorio a través de su dirección web, rea.ceibal.edu.u, encontramos la pantalla principal en la que figura un recurso destacado. Podremos acceder además a los mismos recursos unidos, destacados o más vistos. En el espacio superior encontramos varias pestañas. En repositorio se incluye información sobre aspectos relevantes en torno al repositorio educativo. En categorías se puede acceder a las diferentes áreas de conocimiento en las que se alojan los recursos del repositorio. En colecciones podemos encontrar agrupamientos de recursos por temática en la que se incluyen objetos de aprendizaje del repositorio y recursos externos. En fax podemos acceder a preguntas frecuentes. Luego tenemos un espacio para una encuesta de satisfacción, el espacio para acceder al perfil personal del usuario y finalmente una lupa para realizar búsquedas personalizadas. Recuerda que si quieres conocer un poco más sobre el repositorio de recursos abiertos, te invitamos a explorarlo en su página web rea.ceibal.edu.u.
Bien, en ese tutorial tenemos el recorrido desde el buscador hasta cómo llegar a los materiales. Ahora tendríamos el de Uruguay Educa, que también tenemos un tutorial donde nos muestra el diferente recorrido para ingresar al repositorio. Cuando quieras. Se escucha bárbaro. El portal Uruguay Educa es el portal educativo perteneciente a la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay, que ofrece más de 14.000 recursos educativos en forma libre y gratuita. Podemos acceder a él desde la barra del navegador a través de su dirección www.uruguayeduca.alep.edu.u. El portal contiene recursos educativos abiertos en diferentes formatos, especialmente diseñados para estudiantes, docentes y la comunidad en general. Podemos acceder a ellos a través de diferentes escritorios, así como también desde la pestaña Recursos. Encontraremos infinidad de recursos en diferentes formatos: propuestas educativas, juegos, actividades interactivas, didácticos disciplinares, entre otros. Si volvemos a la pestaña de inicio, encontraremos noticias destacadas, recursos destacados, efemérides y conmemoraciones, así como también los videos destacados. Otra manera de acceder a ellos es a través de las diferentes pestañas, donde tendremos las noticias, las efemérides, el campus virtual, donde se alojan las aulas de educación media, el contacto para comunicarse con el personal que trabaja en Uruguay Educa, así como la agenda donde se encuentran las últimas actividades del mes. Si quieres saber más de nosotros, no dejes de visitarnos uruguayeduca.anep.edu.uy. Bien. ¿Está yendo para atrás? ¿Por algo en particular? No, porque nos quedamos de hablar de los objetos de aprendizaje que tienen un diseño, y acá está el menú, las páginas, la descripción, y bueno, una manera de encontrar fácilmente los recursos es con una herramienta que hemos encontrado los contenidistas a lo largo de estos años, que es agrupar los recursos por una diferente temática, o con un concepto, o con una idea. Entonces, así que tenemos las colecciones, que es el recurso, como lo nominamos dentro del repositorio Ceibal, o los agrupamientos, que es como lo definimos dentro de Uruguay Educa. Entonces, si vamos a colecciones, podemos llegar a ver agrupamiento de recursos, que son algunos objetos de aprendizaje, sí, que tienen ese diseño realizado con este Learning, o también material dentro de la web que nosotros seleccionamos, o que definimos que es un recurso que es potente, y entonces por eso está distinguido como recurso externo. O puede ser también incluso un material que nosotros consideramos que es rico y que es potente y que está alojado dentro de Uruguay Educa. La manera de interconectarlos a ambos es mediante esta herramienta, que es la de recurso externo. Entonces acá tenemos 5 recursos que hablan sobre la temática del embarazo infantil. Después, volviendo a la presentación, tenemos acá, por ejemplo, un ejemplo de recursos que hablan
dentro de las ciencias naturales, hablan sobre la mezcla, y entonces acá tenemos al agrupamiento, que son distintos materiales, distintas propuestas, que tienen sobre el concepto mezcla homogénea, mezcla heterogénea, solubilidad, y esa es una manera de tener todo agrupado o reunido allí. Entonces es una estrategia, es como un tip para también compartir cuando uno está compartiendo materiales con el territorio, ofrecerle a los docentes, a los colegas, mira, acá tenés todos estos materiales, hablan sobre química, sobre mezclas para educación inicial, o sobre embarazo infantil para hablar en un taller de pronto para las familias. Bien, seguimos. Bueno, y las propuestas también, era lo que estábamos hablando un poco más temprano, de la propuesta que tiene determinado diseño. Por ejemplo, acá tenemos secuencias sobre lenguas, sobre la luz, sobre ciencia, sobre arte. Entonces, acá tenemos todos los materiales que pueden estar, por ejemplo, con la palabra clave educación inicial. ¿Ah? Bien, entonces, en especial, la sugerencia de uso de estos recursos educativos abiertos en el área de inicial, consideramos que hay dos grandes usos que los podríamos reconocer como separados. Como material de consulta, tanto para el maestro como para el estudiante magisterial, por esto que decíamos, porque los temas están de alguna manera unidos, agrupados, ¿no? Entonces, si el maestro, y volvamos al tema del color, si el maestro quiere buscar material sobre el color, bueno, quizás coloque en Uruguay Educa como palabra clave sobre color, o el color, ¿no? Y le salgan todos los recursos educativos abiertos en Uruguay Educa sobre esa temática. Va a encontrar también materiales disciplinares seleccionados por las maestras contenidistas, que lo sugerimos para que el maestro se forme para poder trabajar esa temática. Y lo mismo para el estudiante magisterial, el propio maestro adscriptor lo puede sugerir a sus estudiantes. Pero también consideramos que en clase el maestro de inicial puede, en una modalidad colectiva, o en línea, o descargado en su PC a través de una televisión, de la misma videoconferencia, mostrar el OA, mostrar el recorrido del OA, o focalizarse en alguna página en especial, donde hay un video, donde hay la presentación de un personaje, donde hay un cuento, para trabajar específicamente con todo el grupo. Pero también consideramos que sería interesante trabajar organizando la clase en rincones y en talleres, o en rincones y estaciones y talleres, donde el maestro, faltarían 10 minutos, o sea que tendríamos que el maestro puede trabajar interviniendo en forma directa con un grupito reducido de chiquilines, con las tablets, y ahí, por ejemplo, ya el niño puede trabajar directamente con el OA, por ejemplo, armando puzzle, en todas las propuestas de gamificación que hay, incluidos, por ejemplo, en los OA, o en las propuestas de Uruguay Educa. Bien, acá 10 minutos. Sí, o sea que, sí, muy breve. muy breve. Acá tenemos un recorte de una disciplina dentro del conocimiento artístico, que es artes visuales, y como tenemos el contenido del color con distintos niveles de profundización, ¿verdad? Nivel 3 el color, colores primarios, secundario en 4, y ya el color en la obra artística en nivel 5. Entonces, acá en la presentación nosotros seleccionamos distintos recursos que hay en los repositorios que tienen que ver o que hablan sobre el color. ¿Ah? Un objeto de aprendizaje, una propuesta didáctica, una colección, en esto que hablábamos de las colecciones y agrupamientos, y una infografía, que son
distintas maneras de ofrecer el contenido, que es el color, en definitiva, pero en distintos recursos. Y nosotros está en la presentación, están las URLs, ustedes lo pueden acceder y pueden ver cómo existen distintas maneras de abordar y distintos materiales que se pueden ofrecer tanto a los chiquilines como a los docentes e incluso a las familias, ¿verdad? Todo este material está en la presentación, pero nos parecía importante para que ustedes pudieran también recomendar para que podamos socializar y compartir y difundir estos materiales, ¿verdad? Seguimos. En este sentido. Bien, también hicimos una selección de recursos para inicial, que los encontramos en forma de colección en Ceibal, y van a encontrar en esta colección, van a encontrar, decíamos, como la saga donde tenemos al personaje Robotín, ¿sí? Que de alguna manera lo que va a hacer es, se presentan a partir de este personaje recursos donde se trabaja la construcción de la lengua escrita, la construcción inicial de la lengua escrita. Se dan materiales también, se aportan también materiales teóricos, por ejemplo una mesa redonda sobre donde diferentes académicos discuten sobre los diferentes enfoques para la enseñanza de la lengua y de la escritura, de la lectura y de la escritura. También tenemos otro que de alguna manera lo que hace es darle al maestro los diferentes, mejor dicho, un enfoque teórico y disciplinar, donde a partir del libro de la oralidad de la escritura de Hugo Salgado, donde el maestro, acá se le ofrece una infografía, donde tenemos los diferentes momentos planteados por Hugo Salgado para esta construcción de la lengua escrita. Los divide en 4 momentos. Entonces lo que se está haciendo este año es elaborando diferentes objetos de aprendizaje que de alguna manera van a ir trabajando en los diferentes momentos. Y para que ustedes los identifiquen, van a ser con este personaje, el famoso Robotín, para que de alguna manera quede como la saga de Robotín relacionada con este proceso de construcción de la lengua escrita. Bien, avanzamos. Acá les dejamos también recursos de Uruguay Educa, que sirven un montón para el trabajo, son insumos sumamente potentes para esta construcción y para este proceso. Bien, acá también tenemos distintas selecciones de las diferentes disciplinas de conocimiento artístico, aportes o contenidos para expresión corporal, para teatro, para la literatura, para la música. Entonces, siempre dentro de los portales hay se considera, se contempla o se trata de aportar objetos de aprendizaje, recursos educativos digitales de todas las disciplinas. Si no se encuentra, también está bueno que se comuniquen con nosotros. Ahora les vamos a compartir las vías de comunicación para comentarnos sobre qué áreas, sobre qué contenidos, sobre qué temáticas están necesitando materiales para facilitar la búsqueda dentro de lo que es el océano, que es Internet, saber que en los repositorios hay material, y si no se encuentra, bueno, nosotros podemos hacerles un listado, compartir, recomendarles agrupamientos o colecciones de manera de facilitarles a ustedes la búsqueda y el encuentro. Acá también tenemos una selección de materiales también que pueden ser útiles para compartir con las familias.
cuentos para primera infancia, educación inicial, o juegos, o qué cosas hacer ahora que se vienen, por ejemplo, las vacaciones, el momento de vacaciones, hay una cantidad de cosas que se pueden realizar, y bueno, ahí están materiales que se pueden compartir con la familia. Juegos, y muchas cuestiones, que las cuestiones, el tema o el kit es que nos apropiemos de los repositorios educativos, que todos los colectivos nos apropiemos de los repositorios y que tengamos esta posibilidad a mano siempre. Bien. Bien, y entonces Bueno, acá, ahí va. Dale, sí, sí. Tenemos el formulario de necesidades, que cliqueando en este formulario ustedes nos pueden hacer llegar qué necesidades tienen desde sus colectivos, desde sus jurisdicciones, o también en este otro formulario, si encuentran que algún material tiene un video, un enlace roto, o no se ve bien, o no se visualiza, o puede haber hasta incluso un error de tipeo, o consideran ustedes que de pronto el sustento hay algún error, que nos podemos equivocar porque no somos infalibles, les pedimos que nos lo hagan llegar por este medio, por este formulario de reporte de incidentes, que es la manera de estar comunicados con ustedes. Bien. Bueno, estaríamos finalizando aquí el encuentro. Gracias por la escucha, y bueno, el equipo de contenidistas está a las órdenes, y estamos en comunicación. Muchas gracias.